César Monge, director nacional del movimiento Creo, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, Steffi. Un saludo a todos los ecuatorianos y muchas gracias por la invitación. El Tribunal Contencioso inadmitió el recurso de apelación interpuesto por Creo para solicitar el recuento total de los votos. Está negada esa posibilidad. Les contestaron que ustedes han interpuesto nulidad y la apelación y que esto tiene requisitos, fundamentos y trámites diferentes, por lo que el tribunal les dijo no puede unificar y sustanciar en una sola vía. Con eso, ¿queda para ustedes negada ya la posibilidad que exigían de ese recuento total de los votos? Bueno, primero que nada, la mayoría de los ecuatorianos que ven este programa no necesariamente son abogados, así que si usted me lo permite, me gustaría explicarle a los ecuatorianos por qué el Consejo Nacional Electoral niega la posibilidad de un recuento voto a voto. Primero que nada, vale la pena mencionar, por lo que se dijo aquí hace pocos minutos, que el Código de la Democracia sí permite al Consejo Nacional Electoral el conteo voto a voto, si es que eso es lo que determinara el CNE que es conveniente o necesario. Por supuesto, para ellos eso no es necesario y mucho menos conveniente. Pero eso es lo que dice la ley, que vale la pena que el señor Jailara la lea para poderse referir a estos temas públicamente, número uno. Número dos, aquí está pasando exactamente lo mismo que pasó en un caso que está muy fresco, con respecto al tema de la consulta popular. Ustedes recordarán cómo en aquella ocasión la mayoría de los ecuatorianos quería que se llevara adelante un proceso de consulta popular. Y el Consejo Nacional Electoral simplemente buscó argucias para decir aquí falta la coma, aquí falta el punto, tú tienes que pedir allá, luego regresa para acá, no te puedo decir que sí, te tengo que decir tal cosa. Aquí es exactamente lo mismo. El CNE no le interesa que exista un conteo voto a voto, por la misma razón de que no le interesaba en aquella época que hubiera una consulta popular, porque sabía que si le dejaba al pueblo ecuatoriano esa posibilidad, perdían la consulta popular y esa reforma constitucional que, entre otras cosas, avalaba la reelección indefinida, no hubiera podido llevarse adelante. Aquí el CNE sabe que si se permite un recuento voto a voto, lo que va a suceder es que ese menú, esa directriz que ellos tienen, se cae al suelo, es decir, se demostrará que perdieron las elecciones. Y digo perdieron porque allá están las imágenes del CNE celebrando cuando daban anticipadamente los resultados en favor del licenciado Moreno. Y por eso es que apelaron al Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, esa vía del Tribunal Contencioso también les ha sido negada. Con eso y con los antecedentes que usted menciona, ¿van a acudir hoy a lo único que sí ha aprobado el Consejo Nacional Electoral finalmente, el recuento de las actas impugnadas por ustedes, revisar ese 1.275.000 votos que corresponde a esas 3.600 más o menos actas? Bueno, otra aclaración a los ecuatorianos para que aquí no haya confusión alguna. Nosotros en ningún momento hemos pedido como solución al problema de la falta de transparencia de las elecciones del 2 de abril que se cuenten un pedacito del universo de los votos en el Ecuador. Nosotros fuimos muy claros en solicitar que la única manera de garantizar que en el Ecuador existiera o que exista realmente una transparencia verdadera a lo que sucedió el 2 de abril, era que se procediera con el conteo voto a voto. Y el CNE le dijo que no a eso. Y aquí hay que recordar algo simplemente para ponerlo a manera de ejemplo. El 2 de abril lo que sucedió es que el apagón destruyó la transparencia electoral, entre otras razones. Lo que sucedió es que murió la transparencia electoral. Y lo que nosotros pedimos es hacer una autopsia para que los ecuatorianos conozcan la verdad. Y el CNE lo que responde es: al cuerpo del delito, ahí te lanzo el meñique para que tú revises el meñique y entonces nos hagas el juego para que nosotros como CNE nos lavemos la cara ante el Ecuador y que digamos que aquí no pasó nada. Ahora, y pero con una pequeña diferencia, César, si me permite, con una pequeña diferencia, que en efecto pues no es lo que ustedes pidieron, que es un recuento total para ver en esta autopsia a la que usted se refiere lo que realmente ocurre, pero sí es o es en base a las actas que ustedes impugnaron. Es decir, ustedes consideran que en esas actas hay inconsistencias o irregularidades, por ende es una muestra que debería ser significativa para ustedes en cuanto a las irregularidades que se pueden presentar allí, y por eso pregunto, ¿no vale la pena, siendo esa hoy la única puerta abierta, estar presentes, vigilar en esas actas que ustedes creen que hay inconsistencias? ¿Qué es lo que pueda pasar hoy? ¿Cuáles son los argumentos de la Alianza Creo Suma para insistir que no hubo transparencia en el proceso electoral? Primero,
el apagón que después de 18 minutos sacando conejo del sombrero, le dice a los ecuatorianos, mira, no te decía cuál era el total, porque si te lo hubiera dicho hubiera demostrado que Lazo iba adelante, pero después del apagón te digo que el señor Moreno es el que va ganando, o es el que dice el CNE el que va ganando. Número 2, más de 30.000 actas que se presentaron donde existe una votación con respecto a los votos blancos absolutamente irregular. Entre la primera y segunda vuelta hubo una disminución de más del 60% de los votos blancos. Número 3, el 4.7% de las mesas en el Ecuador, donde hubo una estadística de votación imposible de 80 para Moreno y 20 para Lazo, se impuso al 53.7% de las mesas en el Ecuador, donde, perdón, el 93.3% de las mesas en el Ecuador donde gana Lazo. Es decir, el 4.7% se impone al 95.3% de las mesas en el Ecuador. 3, 4, más de 4.000 casos de inconsistencias numéricas. Y todo esto sin contar todo el proceso de violación de leyes previo a la elección, donde el CNE no decía nada cuando se utilizaban recursos públicos durante la campaña, o cuando el señor Glass entregaba obras cuando la ley lo impedía de que lo hiciera. Entonces, esto no se trata de que aquí hay un argumento, aquí hay una serie de argumentos que demuestran irregularidades. El sainete, el circo que se va a montar hoy en el Coliseo Rumiñahui, no le va a decir la verdad a los ecuatorianos. Pero si eso creen ustedes que es lo que persigue el propio Consejo Nacional Electoral o el movimiento Alianza País, es cierto que pueden tener dudas sobre este proceso, pero ustedes sabían desde un inicio que competían contra un Estado candidato, sabían que la cancha estaba inclinada. No es noticia que miembros del Consejo Nacional Electoral simpaticen con este gobierno, ni las observaciones sobre la campaña desigual con el uso de instituciones del Estado, porque ya observadores electorales habían advertido, incluso en procesos electorales, sobre esto. Entonces, el tema es qué se puede hacer frente a ello desde la posición de Creo. Si lo que han aprobado es este recuento, ¿no correspondería estar ahí y verificar paso a paso con su control electoral y la información que ustedes tienen, lo que quieran legitimar y, de ser el caso, si ustedes creen que se trata de un circo, poder probar y denunciar lo que esté ocurriendo? Si no, ¿cómo se enteran? El día que se permita en el Ecuador hacer lo que pide la gente en las calles, no lo que pide Creo Suma, por si acaso, sino lo que nos piden los ecuatorianos que militan en las calles, que se cuente voto a voto. El día que se permita eso, que no le quepa la menor duda al Ecuador, que nosotros estaremos presentes con toda la documentación gracias a ese proceso de control electoral que hicimos, para que 41.000 actas, una a una, con nuestra presencia y con la presencia de ustedes, de los medios de comunicación y de los ciudadanos que quieran estar presentes, se transparente y se abra y se conozca la verdad. Ahí estaremos, no en procesos amañados, sino en verdaderos procesos de transparencia, donde con mucho gusto es nuestra obligación estar presentes. Ayer Guillermo Lasso, en su comunicado, decía que no van a abandonar esa lucha por la democracia, que no les van a dejar solos a los ciudadanos en las calles. Y le pregunto entonces, con lo que va a ocurrir hoy, la falta de presencia suya, de Creo en lo que va a ocurrir hoy, ¿qué resta por hacer? ¿Qué les dicen a quienes apostaron también por este cambio? Bueno, lo primero que nadie debe hacer en el Ecuador, y yo sé que hay gente muy angustiada en estos momentos, porque vivimos una crisis económica causada por los que ahora dicen que va a haber un cambio. ¿Cómo puede haber un cambio si ellos crearon esta situación de abuso, prepotencia, mafias organizadas, corrupción y falta de empleo que existe en el Ecuador? Pero lo único que no podemos hacer es abandonar la lucha por nuestras familias, por los principios democráticos, por los valores que tiene el Ecuador, porque la mayoría de los ecuatorianos no son personas que le meten la mano a las urnas o manipulan procesos electorales o de repente encuentran dinero en los techos de sus casas ni están involucrados en actos de corrupción. Así que lo único que no podemos hacer, por más de que haya esta ansiedad y esta angustia, es abandonar la lucha ciudadana. ¿Cómo se lo hace? Primero, esta unidad tan diversa que se armó frente a la segunda vuelta, esta unidad por el cambio, hay que mantenerla, hay que seguir trabajando. En el Ecuador la mayoría quiso un cambio, la mayoría no quería que se repitiera este modelo por 4 años más, y mucho menos un modelo ilegítimo, gracias al Consejo Nacional Electoral, no a lo que nosotros digamos.
Hay que seguir en las calles luchando por nuestros derechos, hay que seguirlo haciendo, hay que llevar con este gran bloque de asambleístas de oposición que va más allá de Creo, de la alianza Creo-Suma, un verdadero proceso para reformas en el campo electoral para impedir que esto vuelva a suceder, que el gobierno le vuelva a meter la mano al proceso electoral. Hay muchas acciones que se pueden generar de aquí en adelante. La única que no puede suceder es que abandonemos al Ecuador y lo dejemos en manos de mafias organizadas. Ese es el pedido y las observaciones de César Monge, el director nacional del movimiento Creo, hoy en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.